Hola a todos y bienvenidos a el canal Info Contacto Extraterrestre. Bueno, la primera experiencia que con Cuba, al presentarlo al público, fue algo que, digamos que fue muy difícil, me costó bastante esa primera presentación de cómo es mi canalización, más allá de mi contacto físico, pero básicamente es como si fuera un contacto físico, ¿no? Entonces hoy tengo tengo pensado hacer otra vez la canalización para las preguntas de los suscriptores, ¿no? Y algunas que han aparecido. Bien, a ver que esté todo en orden. Esperen. Así no tengo interrupción. Bien. Y bien, voy a mirar porque tengo preguntas por todos lados. Incluso tengo preguntas también por preguntas que me han realizado, incluso en el video que hice de la Matrix, segunda parte de canalización en vivo con Cuba. Voy a leer algunas. Ahí dice. Ahora acá. Mejor primero me voy a la promo. Va a ser mejor. Y ya después sigo con el resto de las preguntas. Así hacemos esto un poco más flexible. Los que no sepan de la canalización en vivo con Cuba, lo que tienen que hacer es ir a la lista de reproducciones y fijarse en la lista que dice canalización con Cuba, ¿no? O sea, los que quieran saber mi historia y eso, bueno, ahí tienen también la lista de reproducciones de mi canal. Tienen también lo que son lo que son las entrevistas que me hicieron, y tienen bastante información sobre mi historia y eso, ¿no? Vamos a ver. Hay bastantes preguntas en el video de promo. Pienso que este video va a ser bastante largo porque voy a hacer varios videos, porque son muchas las preguntas que han hecho a Cuba, ¿no? Son muchas las preguntas que le hicieron. Y comúnmente, como siempre, uso este palillo, ¿no? Este prendedor de ropa, como algunos dicen. Y lo que hago es girarlo, lo giro en el aire y esto ya es muy niño, me manda información telepática y al mismo tiempo la recibe, ¿no? Igualmente, ya lo expliqué en la primera canalización, así que no hace falta que siempre lo esté explicando en cada video, ¿no? Los que no me conocen se fijan en la lista de reproducciones de mi canal y se fijan y miran, buscan la primera canalización en vivo que hice, que justamente fue con Cuba, ¿no? Que dice la Matrix segunda parte, ¿no? Buscan ahí. Y bien, la primera pregunta que se le realiza a Cuba es de Leonardo Molina, el primero que sale, ¿no? Acá. Le hace varias preguntas, ¿no? ¿Qué sabes de Sananda y su conexión con Astar Sheran? ¿No? La primera pregunta acá es Leonardo Molina. Le mando un saludo a Leonardo y gracias por preguntar, ¿no? Hizo 4 preguntas. Voy a canalizar a Cuba.
y que a ver qué responde Cuba, ¿no? Tratando de no ponerme nervioso, así puedo sincronizar bien con él. Recuerden que es una conexión, y yo siempre estoy consciente en la conexión. ¿Qué sabe de Sananda y su conexión con Astar Sheran? Bueno, Cuba a hablar. Hola Leonardo, gracias por, por tu pregunta. Mira, podría decirte que lo principal es tratar de enfocarte en esto desde una posición abierta y, y si existe una crítica al respecto sobre esto, lo mejor que sea una crítica que sea constructiva. Esa es mi postura acerca de esto. Porque un ser de luz, más allá del nombre, ¿no? Más allá de los nombres, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces ellos cuando se conectan no tienen por qué ser exactamente el mismo ser que se manifiesta en varias personas. Entonces, si eso le hace bien a las personas, si le hace bien, si no intenta manipular a las personas, si intenta dar un aporte que sea beneficioso para la gente, no tiene nada de malo, no tiene nada de negativo. Hablamos de, de que hay que expandir un poco la mente al respecto, ¿no? Porque eh, hay mucha gente que conecta, por ejemplo, con Astar Sheran, y quizás no sea siempre el mismo, o quizás incluso se usa el nombre de él para intentar manipular a otros contactados, ¿no? Creo que lo principal, lo más valioso es el mensaje, que un ser que se canaliza brinda, ¿no? Mientras no sea un mensaje que tenga un contenido de manipulación, que tenga o algo por el estilo, que tenga un contenido que sea realmente abierto, es positivo. Esa es mi opinión, ¿no? O sea, cuando digo que no tenga un sentido desde el punto de vista de la manipulación y que no intente manipular a las personas, es un ser que es efectivamente positivo. Esa es mi respuesta. La siguiente pregunta que te realizan, Cuba, es: ¿qué razas extraterrestres deciden encarnar en la Tierra? Y Cuba dice: y básicamente todas, Leonardo, básicamente todas, ¿no? Todas, o sea, desde las más bajas, de las que vibran con mayor densidad, y de los seres más elevados, básicamente todas, porque la Tierra es uno de los lugares para poder trascender y evolucionar desde ese punto de vista. Yo ya había dicho antes que muchos seres, aunque le expliques cómo es el sufrimiento en la Tierra, no lo conocen, entonces deben nacer, ¿ya? Quiero decir con esto que la mayoría este, nace en la Tierra con el propósito de evolucionar, con ese
con ese propósito, principalmente. La siguiente pregunta es: si todo el universo está en evolución, entonces los seres hostiles o oscuros en la Tierra y en otros planetas también lo están, pero eligieron una forma diferente a nosotros y otros seres de luz. O sea, no es que eligieron, bien, digo, es complicado. Los seres quizás más hostiles no pueden quizás ver lo que vos ves. Se encuentran en una dimensión o densidad donde les falta más evolución. Entonces, en ese caso, a ellos les toca esa experiencia, pero sin lugar a dudas, desde su propia experiencia o desde ese plano, ellos siguen un proceso evolutivo y de conexión. Quiere decir entonces que muchos de estos seres tienen que nacer o nacen en este mundo para aprender y quizás sentir nuevas emociones, ¿no? Emociones que ellos no pueden sentir, que están relacionadas estrechamente con lo que es el amor, la paz, la unidad, la comprensión. Pero no es que ellos sean seres o se consideren malos, ¿no? Ellos se consideran que hacen las cosas correctamente. Pero también en sus propios universos tienen etapas de construcción y etapas de evolución. Ellos tienen esas etapas, ¿no? Etapas que les permite a ellos también avanzar y darse cuenta de sus propias fallas. Muchos de estos seres, como yo dije antes, están naciendo para justamente seguir ese proceso evolutivo. Muchos de estos seres están haciendo. La última dice, por favor, ¿qué consejos nos das para vibrar alto? ¿Y es necesario activar todos los chakras? Muchísimas gracias, Juan y Cuba. Agradece a los dos. El consejo que puedo dar para vibrar alto es no solamente consumir cosas que sean positivas. Hay que desechar cosas que realmente nos hacen mal, ¿no? Creo que ese es el consejo principal. Desde la alimentación hasta consumir programas o consumir cosas que nos hagan vibrar desde una frecuencia muy baja. Ese sería el primer paso. Empezar a tener incluso vínculos, relacionarse con gente que te aporte realmente cosas de valor, culturales, valor artístico, etc., ¿no? Entablar vínculos con personas que realmente tengan intereses reales en lo que es la evolución humana. No estar acoplados con esas personas que están muy estrechamente vinculadas a la Matrix y se arman debates políticos y todo eso, ¿no? Sino que tratar de relacionarse también con gente que tenga una conciencia mucho más amplia. Y eso como primer paso, como uno de los primeros pasos, para comenzar a vibrar alto. Y después evitar una discusión. Tratando siempre de conectar con personas que realmente que a uno les haga bien. O sea, que vos te encuentres con personas que te hagan bien, ¿no? Y hacer cosas
actividades que te hagan bien, que te hagan sentir mejor, que hagas meditaciones que te ayuden a avanzar. Yo en los talleres privados con Juan enseño muchísimas cosas. Les enseño en privado principalmente porque me gusta que se cuide toda la divulgación que también Juan hace. Entonces yo en esos talleres hablo sobre meditaciones y de cosas importantes, ¿no? Que valen la pena, ¿no? Y sobre muchos códigos que son especiales para justamente elevar la frecuencia. Y sí, lo siguiente está bien. Es necesario activar todos los chakras. Sí, es necesario, porque es la manera que vos tenés de conectar con altas frecuencias y de cambiar ese chip o esos sistemas de creencias que por ahí vos tenés, que tampoco es que eso sea tu culpa, ¿no? El problema o el problemón siempre son los condicionamientos que están impuestos en la Tierra. Un niño cuando nace puro, perfecto, y después viene el tema de los padres con los condicionamientos, el tema de los colegios, todo eso que condiciona y bloquea todo el tema de los chakras, ¿no? Entonces hay que recuperar eso, hay que retomar y recuperar algo que es en realidad que es valioso, conectar, de algún modo conectar con la fuente. Gracias Leonardo Molina por tus preguntas. A ver quién sigue acá. Polvo de estrellas. Te mando un saludo a Polvo de estrellas. Y las preguntas para Cuba. La primera pregunta que realiza Polvo de estrellas es: ¿qué traduce tu nombre y quién eres y cómo te defines? Se ríe de Cuba, ¿no? O sea, mi nombre en realidad no es especial. Es un nombre que proviene de mi origen. Donde estoy, básicamente no hay una forma física para poder definirme, porque esa es la realidad. No se ajusta el pensamiento por ahí de esta dimensión tridimensional, o ese pensamiento que ustedes tienen de cómo son o cómo se definen las cosas, cómo se define, digamos, un concepto, por ejemplo. Acá, desde una frecuencia quizás más elevada, que lo que trato es adaptarme justamente a Juan en esta conexión telepática para poder informarles. Acá, digamos que el nombre no tiene un peso. Sí, quizás el nombre sirve para poder identificar al otro, a otro ser, porque cada uno de ustedes tiene miles de seres que están con ustedes que ustedes no saben. Hay muchos seres que los acompañan en este proceso evolutivo, incluyendo el propio ser que ustedes ya tienen antes de nacer, el propio ser de ustedes que le llaman el yo superior, o ustedes en un estadio mucho más energético y mucho más elevado, ¿no? Entonces, creo que decir una definición, algo que me identifique, sería caer en algo extraño que no comprendería. O sea, lo entiendo, pero no... Es muy difícil de explicar, es muy difícil de explicarles. Soy un ser que ha pasado diferentes tipos de vidas, etapas,
Y bueno, y acá no me ven, pero me conecto a través de esta canalización. De alguna manera, quizás me perciba. Y justo se me fue, esperen, se me cayó la antena, la conexión. Esperen un segundo. ¿Y quién soy? Digamos que acá es algo así como que soy y no soy. Todo es conexión, todo es armonía. Y todos desde alta frecuencia nos vinculamos. Básicamente seríamos algo así como alta frecuencia. No desde el punto de vista de que estamos por encima de ustedes, sino con la intención de aportarles desde la mejor manera posible. Desde desde una manera que sea sana y que les sirva realmente. Después el siguiente lo que dice, la siguiente pregunta que hace Polvo de Estrellas es en tres palabras, dice, ¿no? Características del humano que quiere vivir en conciencia con los semejantes, el planeta, el cosmos, la energía vital. Tres palabras. Yo creo que hay tres palabras que son fundamentales. La primera es el amor. La segunda es la paz. Y la tercera es la unidad. Son tres palabras que yo definiría, ¿no? El amor, que es un todo, ya de por sí la sensación de lo que es el amor, como una frecuencia que ya de por sí resuena y es muy alta. La paz, que creo que hace mucha falta en este mundo. La paz, la unidad, el respeto, ¿no? Todo eso. La unidad que va de la mano de todo esto, que también es una de las cosas que faltan y es necesario potenciar, que es la paz, que es la unidad, justamente, que es lo que nos conecta unos con otros. Y ya digamos que ahí el ego se disuelve, porque eso nos conecta. Entonces la unidad tiene que estar. Después la siguiente pregunta de Rubén Patiño. Preguntarle cuál es el motivo de borrarnos la memoria al venir a esta Matrix y cómo hacemos para recuperar esos recuerdos o vidas pasadas. Gracias, Rubén Patiño. Mando un saludo también a Rubén Patiño. Nadie borra la memoria. Sos vos mismo, Rubén Patiño, que que lo haces. No es que viene alguien desde afuera y te borra la memoria. Eso no existe. No existe. Lo que existe es, lo que pasa que también no tiene gracia hacer en un mundo donde ya recordás todo. Por ejemplo, si yo mañana tengo que nacer, por decirte algo, para que entiendas, ¿qué sentido tiene recordar que soy un ser de alta frecuencia? Quizá me falten muchas cosas, me gustaría experimentar cosas que me falten de este mundo. Entonces es mejor olvidar, porque ahí está el desafío. Este es el desafío. Y si vos estás ahí preguntando esto, que lo que estás haciendo justamente es preguntar sobre esto, es porque tenés intenciones de despertar. Pero ese es el desafío. Sería tan fácil recordar todo cuando venimos a este mundo. No habría que estudiar, no habría que aprender. No habría tampoco necesidad de evolucionar, porque vos tenés mucho conocimiento que está sostenido en tu campo energético. Pero no recordás.
Y esa es la gracia o el sentido de lo que es la evolución. ¿Cómo hacemos para recuperar esos recuerdos o vidas pasadas? Todo se encuentra en ese campo espiritual, ¿no? En esa estructura que vendría a ser espiritual. Todo está acumulado ahí, lo que somos exactamente, incluyendo los nódulos de nuestras propias diferencias o dificultades en los procesos, digamos, evolutivos. Pero para recuperar esos recuerdos tenés que despertar primero. O sea, tenés que despertar para después, si querés, recordar. Pero antes tenés que despertar en conciencia de lo que vos sos. Entonces ahí recuperás recuerdos que te pueden servir o no. Porque si recordás, ¿de qué te puede servir? Por las cosas que hiciste bien y por las cosas que hiciste mal, por ejemplo. Entonces, para mí lo más importante, más allá de recordar, es elevar la frecuencia y conectar contigo mismo, en este presente, en este aquí y ahora, en este hermoso proceso presente y continuo. Pero si querés poder recordar, no se gana mucho recordando, no te da una ventaja. Por algo nacés por eso mismo, porque no se gana mucho, no te va a dar más ventaja que otros con recordar algo. Lo que te da ventaja es seguir ese camino de búsqueda y de seguir avanzando. Eso a vos te brinda una ventaja, te brinda una dirección, te brinda cosas materiales, herramientas para seguir en este proceso evolutivo. Pero te las brinda tu propio ser, tu propia esencia, la que te brinda eso. Tu propio ser es la esencia de todo, lo que abarca el todo, y es lo que te permite desarrollarte y crecer. Después, la siguiente pregunta soy un holograma, mando un saludo. Cuba, ¿te comunicas con Juan solamente o lo haces también con otros que utilizas el mismo nombre? ¿O eres el humano de luz de Juan únicamente? Cada persona tiene la capacidad de canalizar a millones de seres. Yo soy uno del montón, no soy nada especial. No soy una especie de Dios que se conecta con varias personas, nada de eso, ¿no? Quizás alguien me canalice, pero es muy difícil porque en realidad yo canalicé con Juan, no tengo por qué canalizar con otras personas, porque cada persona tiene a un montón de seres que están con esa persona. Pero ¿qué pasa? Muchas personas no sintonizan, no pueden conectar porque su frecuencia está muy baja. Entonces eso impide justamente una conexión más elevada para que pueda conectar con esos hermanos superiores, pero no superiores desde el punto de vista que son seres que son para adorar, superiores desde el punto de vista evolutivo. Pero eso todas las personas los tienen, miles. Pero igualmente soy hermano de luz, no solamente de Juan, sino también soy hermano de luz de cada uno de ustedes. Y agradezco esta canalización, aunque no me vean, para que lo piensen de ese modo. Piensen de ese modo y vean que soy transparente en ese sentido y que quiero que
sea, yo no soy hermano únicamente de Juan. Mi mensaje es para todos ustedes y conecto al mismo tiempo con cada uno de ustedes. Así que bueno, esa es mi opinión al respecto. Después, se les agradece. La siguiente pregunta a Cuba es de Armando Acosta Salas. Hola Juan Carlos, gracias. Un saludo a Armando. La primera pregunta es: Cuba, ¿has tenido alguna conversación con la fuente? Es una pregunta muy extraña, ¿no? Pero bueno, el chico Armando no conoce. La fuente es energía. Es, totalmente es algo energético. ¿Bien? No tiene ojos, no tiene cara, no tiene cuerpo. Es totalmente energía. La forma, dice entre comillas, de comunicarse con la fuente es cuando vos vibrás en una frecuencia más elevada. Cuando vos vibrás en esa frecuencia más elevada, es ahí cuando te comunicas con la fuente. Pero no es que conversás directamente, sino que se da una sincronía, una conexión con la fuente y vos te sentís en paz. Te sentís un todo en su conjunto. Es algo realmente maravilloso. Que incluso hay meditaciones que en los talleres de canalización yo estoy enseñando, porque ahora Juan resulta que me pone a enseñar en los talleres, ¿no? En vivo, que eso no lo hacía antes. Entonces, como abarco tantas cosas, tengo tanta información sobre meditaciones, signos, sobre, casi se podría decir, es algo sobre cosmogonía, por ejemplo. Es algo tan amplio lo que puedo ofrecer en nuestros talleres. Quizás alguna cosa la hago pública, como regalito, alguna meditación. Pero enseño a codificar, hablo sobre, por ejemplo, los delfines. Los delfines son seres con una enorme alta frecuencia que ayudan justamente a desatar los nódulos de las estructuras espirituales de cada espíritu. Para mí son los mejores, la raza delfín, ¿no? Porque si bien existen varias colonias, mi mayor vínculo con ellos es con los que están en Arturus. Es una colonia que es impresionante. Algún día voy a hablar de los delfines en el taller, ya haré suficiente sobre ellos y di muchas enseñanzas de estos seres asombrosos. Lo que hay en el mundo son los avatar de esta raza, pero son seres extraordinarios. Estos seres creo que por su forma de vibrar, de conectar, son seres que están más cerca incluso que nosotros, en el sentido que se conectan más con la fuente, los delfines. Pero vuelvo a insistir, conectar con la fuente no es conversar, porque no es algo físico, es una especie de sensación de comunión, una comunión sagrada, no desde el punto de vista sectario o religioso, sino desde el punto de vista del vacío y el absoluto. Es una conexión total, plena, digamos. Después la siguiente pregunta es: ¿has tenido existencias en nuestro globo terráqueo? Sí, yo contaba justamente que tuve una existencia hace mucho, donde fui una niña. Algunos se van a reír de esto, pero fui una niña. Bueno, fallecí con 17 años por ahí. Y bueno, fui acusada por, en aquel tiempo, los católicos. Y bueno, por bruja, por hechicera, me prendieron fuego y me tiraron bajo un puente. Pero fue la única experiencia que tuve al nacer en este mundo. Fue horrible,
porque en aquel tiempo la Inquisición era cualquier clase de persona que tenía una capacidad, una virtud para ver cosas, era condenada, ¿no?, a la hoguera, y después el cuerpo lo tiraban en un puente, o sea, en un río, algo realmente horrible. Y quise conocer esa experiencia, quizás el sufrimiento, y aprendí. Después de eso no volvían a hacer más. No volvían a hacer más. Ahora sí soy un hombre en realidad, ¿no? Pero en esa experiencia era una adolescente, cuando fallecí muy joven en el mundo, en tiempos de la Inquisición. La siguiente pregunta. Cuba. ¿Hay otros seres como tú teniendo contacto con otros seres humanos? Sí, claro. Cada vez van a haber más. Hay uno que es conocido, que Juan no conocía, que le hablaron hace poco, que es un tal Bazar, que es conocido a nivel internacional, que se puede buscar por YouTube su información. Pero claro, cada vez hay más gente que sabe canalizar, y la idea también de los talleres que imparte Juan es que la gente aprenda esto, a que la gente canalice, justamente. Entonces, sí, pero además estamos en un periodo de despertar y mucha gente canaliza. Yo ya había dicho antes que la Matrix se está desarmando, ¿no? Y la gente en general va tomando conciencia, va despertando día a día y se va dando cuenta de todas estas mentiras que hay por ahí. Gracias. Gracias, Armando. Después, las siguientes preguntas son de Kevin. Hola, mi pregunta sería: Cuba, ¿podrías detallar tu alimentación? Pregunta Kevin. Mi alimentación, lo que pasa es que nosotros ya hemos evolucionado, ¿no? Todo comenzó cuando se intentó consumir el plasma, ¿no?, de la luz solar, y del mismo oxígeno, el prana, se podría decir. Y después de esos procesos intensos, porque la evolución en principal en mi civilización fue espiritual. Por encima de la tecnológica fue espiritual. Entonces, los procesos evolutivos siempre fueron espirituales, tratando de buscar una alimentación mucho más excelsa y que tenga que ver con la energía. Creo que en el mundo se está aplicando hoy en día, ¿no?, el hecho de alimentarse el prana, ¿no? Comenzó así y eso siguió un proceso evolutivo largo, cada vez mayor. Hoy básicamente somos energía, gracias a esa evolución consciente y esa alimentación del prana, ¿no?, que logramos con el prana. Fue una cosa gradual, ¿no?, porque cada generación ya adquiría mayor capacidad para alimentarse sin tener que comer alimentos físicos. Entonces básicamente no es algo así como la energía libre alimenticia, ¿no?, la energía que está en el aire, que está en todos lados, que se expande, ¿no?, la energía universal, Dios o como quieras llamarlo. Ese sería nuestro alimento. Y después, por un capricho que podemos tener, tomamos algún jugo especial, medio como se podría decir frutado, un jugo, pero como capricho nada más. Hacemos eso, para sentir gusto a algo, porque nos quedan esos recuerdos en tiempos que comíamos, pero no se ha prescindido de eso. La
siguiente pregunta es, ¿cuál es la civilización más avanzada? ¿Cuál es la civilización más avanzada tecnológicamente en el universo que conozcas? La más avanzada, lo que pasa que en sí más avanzadas no hay. Incluso digo, las avanzadas son siempre las que son espirituales. Las civilizaciones que son espirituales son avanzadas. Porque justamente el avance real es a través de la energía, ¿no? Conocer la frecuencia de la fuente, conocer toda su excelencia, toda su grandeza. Entonces, los avances existen por esa conexión con la fuente. Sí es verdad que hay civilizaciones que conectan, que tienen un avance tecnológico fríamente desde ese punto de vista, pero si les falta una espiritualidad, les falta una trascendencia espiritual, poder comprenderse unos con otros, dejando lo que es el odio y el rencor de lado, dejando lo que es la envidia, los celos y todo eso de lado. Hasta que eso no pase, el avance no va a llegar. Porque el avance llega justamente cuando el ser humano comienza a dejar esos vicios, esas actitudes. Un científico o cualquiera que practique ciencia debe comenzar a dejar ese tipo de cosas. Cosas que son mundanas realmente. Y comenzar un proceso de avance espiritual. Meditar más. Comenzar a tener una alimentación consciente, sana. No que tenga productos químicos, por ejemplo. Y tomando conciencia de sí mismo y de quien lo rodea, de las personas que lo rodean, del prójimo, y de darle el mayor afecto y cariño a esa persona. Claramente que uno no se va a dejar lastimar, pero comenzar a cambiar la forma de ver las cosas, porque todo hoy en día siempre existió esto. El ser humano sigue atrasado en ese aspecto. Pero la dualidad sigue estando, ¿no? Las diferencias. Todo eso genera una energía que es muy baja y no permite que los seres humanos puedan avanzar dignamente y como corresponde. Entonces, yo creo que una civilización avanzada es la que avanza principalmente espiritualmente. Es ahí cuando se dan los principales mecanismos del avance, de la trascendencia, cuando ya se da una estructura que sea espiritual, de forma consciente. Creo eso. Entonces la más avanzada en sí no existe. Yo diría que las más avanzadas son las espirituales, como la nuestra, como otras, que ya son más espirituales, ¿no? Que han entendido todo esto, todo lo que es la evolución. Después la tercera pregunta de Kevin es, ¿hasta dónde fue lo más lejos en el cosmos que viajaste? ¿Qué encontraste? Vos pensás que yo viajo. Se ríe vos. No, yo no viajo. Yo estoy conectando con Juan a más de 500 millones de años luz de distancia. Se conecta por frecuencia, un desdoblamiento, como quiera llamarle, ¿no? El espacio-tiempo. Se conecta por frecuencia. Cuando él eleva este palillo, conecto, doy información que su cerebro la reorganiza para que pueda entenderla y se transmite a su lengua. Él cree que me escucha de esa manera, pero en realidad es información que se va traduciendo más mi energía.
pero ni siquiera es mi lenguaje, es muy complicado. Pero yo no he viajado, o sea, puedo viajar, pero hoy en día ya no es necesario usar naves para viajar. Hablo de los seres más evolucionados, yo por lo menos ya conozco a varios, incluso arturianos, que no necesitan ni siquiera de naves para poder viajar, o sea que el concepto de naves es para algunos, no para nosotros, o el pensamiento sobre las naves, ¿no? Ojo, hay seres que tripulan naves que son muy buenos también, ¿no? O muchas veces nosotros tenemos que fingir que estamos en una nave para que la gente pueda saber de nuestra existencia. Ve algo que en sí no es real, sino que se materializa. Igualmente la realidad tampoco es real, pero bueno, pero para que sepa de nuestra existencia. Esa es mi respuesta. Gracias, Kevin. La siguiente, voy a tener que hacer 2 videos. La siguiente pregunta es de Monse. Un saludo, Monse, un abrazo, yo te conozco. Hola Juan, me adelanté. Ayer puse la pregunta en el canal de John. A ver si recuerdo todas. Cuba, ¿existe o existió vida en Marte? ¿Vida humana o extraterrestre? A ver qué dice Cuba. Yo sé que es medio extraño porque se ha dicho que no hay vida en Marte. En otros informes se ha dicho que no hay vida en Marte. O sea que no hay vida... Pero sí hay vida en Marte. ¿Ah? Eso lo confirmo, que existe vida en Marte. Quizás no en el Marte que ustedes conocen desde la NASA. Pero vida en Marte hay vida humana y vida extraterrestre. Quizás lo que ustedes ven, lo que le muestra la NASA es una pelotita de color, ¿no? Una esfera de color, pero vida hay. Vida hay. Vida humana y vida extraterrestre. Ya existe la vida en ese lugar. Si es que es así, ¿qué clase de seres son benévolos o malignos, como los dracos? En Marte hay de todo. Tenés seres que son positivos, que trabajan para el bienestar de la sociedad, y después tenés gente que son regresivos, que están se encuentran en densidades mucho más bajas, como sucede acá en la Tierra. Pero también en Marte hay seres muy evolucionados, incluso hay humanos que son muy evolucionados. O sea, evolucionados me refiero a que tienen una frecuencia energética muy elevada. Después dice Monse, en referencia a Latra, ¿Sania es un híbrido entre humano y reptiliano? Yo no conozco Latra, si bien Juan me ha nombrado, no conozco. No me gusta meterme en ese tipo de cosas, porque yo tengo un pensamiento distinto frente a lo que es la crítica, porque la crítica generalmente lo que hace es bajar la frecuencia de las personas, y yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que esas personas de Latra están en su proceso evolutivo, como cualquier otras personas. Están en su proceso, quizás hay cosas que le falten y quizás hay cosas que están muy buenas. O sea, no todo tiene por qué ser gris. En cuanto si es un híbrido entre humano y reptiliano, yo creo que son juegos, ¿no? Son juegos. El tema extraterrestre en sí es algo mucho más amplio y mucho más serio. Suponiendo que eso sea falso, verdadero, quiero decir, aunque sea verdadero eso, no va a cambiar en nada. Porque eso no es, si fuera verdadero es una partícula
en el universo de los extraterrestres. ¿No? O sea, no cambiaría nada. Y si fuera verdadero sería bueno, porque la gente por lo menos sabe que existen otro tipo de razas, otro tipo de seres. Pero en sí no, eso no es no hay que verlo, o sea, no ajustarse al fenómeno. El fenómeno del contacto no funciona de ese modo, el tema del contactismo. Funciona de este modo, ¿no? Una canalización, una conexión interior. Pero eso es un juego, es un chiveo, algo para atrapar a las personas que no conocen esto en profundidad, ojos de reptil. Yo he visto seres en el universo que son realmente feos, que no son malos. Yo creo que el ser humano debería acostumbrarse a eso, ver eso como algo natural. Me refiero a que si sea falso o no sea falso, o sea, me refiero a la forma para que se piense esto, para que se piense sobre esto. A mí de qué me sirve saber si eso no es un reptil, si hablamos de lo que es un contacto consciente. ¿Me sirve de algo? ¿Me brinda algo eso? Es tener una postura desde la posición del fenómeno, ¿no? Miro eso como, ay, qué raro que es, qué extraño que es eso, ¿no? Nos enfocamos en el fenómeno, en lo raro, y nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? De qué hacemos nosotros para conectar y para saber la verdad, qué hacemos para avanzar nosotros. Habría que pensar en eso o comenzar a mirar hacia adentro. Pero una religión o una secta, lo que sea, son cosas que están en su proceso evolutivo. La gente que va hacia esos lugares creen que le hacen un bien, pero también hay gente que después las abandona, que abandona eso porque se dio cuenta que ese no era el camino, porque hay una chispa interior que las condujo a avanzar en otro tipo de dirección, diferente a esa dirección. Entonces, Alatra o la Iglesia Católica o los evangélicos o lo que sea, son consecuencias de su propia evolución. Y es respetable. Y en esto sabemos que hay de todo, ¿no? O sea, acá lo principal es avanzar uno mismo, principalmente. Después dice, ¿qué pretende? Pregunta Monse, ¿qué pretende esta organización? ¿Es una secta? Pero eso, a ver, le digo a Monse, ¿no? Eso siempre existió. Podemos decir tranquilamente hoy que la Iglesia Católica también es una secta, porque protege a sacerdotes que son pedófilos. Lo digo tranquilamente, la Iglesia Católica protege a curas, sacerdotes que supuestamente son hijos de Dios o están más cerca de Dios que otras personas, según ellos. Porque un cura se cree que es un hijo de Dios, que tiene la cercanía con Dios y que está por encima de otras personas y tiene derecho de informarle a la gente desde una posición más elevada. Y desde esa iglesia se protege a los curas que han abusado de niños, por ejemplo, con argumentos que son horribles, como que estaban experimentando entre la inocencia de un niño y la inocencia de un cura. Estamos hablando de una enorme diferencia. Una cosa es un niño y una cosa es un cura que es una persona adulta
que puede razonar, tiene otro nivel de conciencia como para comprender lo que está bien, conciencia en el sentido de lo que está bien y lo que está mal. En cambio, desde el Vaticano dicen que los niños, o sea, que los curas tienen la inocencia de un niño, por ejemplo. Entonces, a mí Alatra no me asombra en ese sentido. O sea, no es nada nuevo, quiero decir. Entonces, la respuesta, o sea, si hablamos de sectas, hay que pensar sobre eso. No es novedoso que aparezcan sectas o aparezcan religiones con esas características. Es lo que está más plagado este planeta. No, digo, hay de todo, ¿no? Pero está plagado de cosas como esta. Entonces, lo que pretende esta organización quizás sean múltiples tipos de intereses, pero en fin, no, en base a la experiencia que también Juan tú y otros canales, prefiero no hablar de eso y no me interesa lo de Alatra, honestamente. La teoría después dice, la teoría del Big Bang, ¿es real? No, eso es falso. Lo mismo que el Adán y Eva de la Iglesia Católica. Son dos cosas falsas. Una en función a la creencia de lo católico, lo cristiano, y otra en función a la creencia de la no creencia. El universo no se creó así, le sigo contestando a Monse. ¿Qué había antes de la creación del universo? Pregunta, ¿de dónde vinimos? ¿Existe Dios? Antes de la creación del universo existían más universos. Además que este es un universo de millones y millones de universos. Este es uno de millones de universos. Uno de millones. Así que te puedes imaginar. Es infinito. No hay un principio ni hay un fin, digamos. Y Dios existe. Dios, digamos que es lo más parecido a la fuente, ¿no? Lo que todo lo crea, a esa energía, ¿no? Ese plasma, ¿no? Energético. Está en todos lados. Después dice Monse, perdón por preguntar tanto, pero tengo muchas preguntas. Muchas. Gracias por la posibilidad de preguntar, Juan Carlos, y gracias a Cuba por todo. Abrazos de luz y amor y amor infinito. Gracias, Monse. Muchas gracias, un abrazo. Máxima apaga ahora vamos a ver si sigue, si no lo sigo en el próximo. En el programa anterior realicé dos preguntas. Si la persona Cuba observa o sabe de nosotros, mostraría una respuesta. En el programa anterior realicé dos preguntas. Después, Jorge Luis Soporto Castillo. Mando saludos. Después ahora me fijo. Voy a ver si se corta esto. Si se corta voy subiendo y ahora sigo con el resto de las preguntas. Me queda un minuto, a ver. Estoy esperando si se corta, ¿no? Porque parece que llega una hora de grabación. Se corta. Si no es así, sigo, ¿no? Estoy esperando que pase que llegue a los 60 minutos. Si pasa a los 60 minutos, bueno, sigo. Si no, tengo que hacer otro video. Así que me van a ver que se corta.
qué pasa si sigue.